cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Qué maravilloso pensar de que Dios ha sostenido esta iglesia durante todo este tiempo, en medio de pruebas, de luchas, de todo lo que son los ataques del enemigo, pero Dios nos ha mantenido fieles y continuamos manteniendo nuestra fidelidad a Dios, a su palabra, a su doctrina, y esperamos que Dios siga prosperando su obra. Nos hemos unido y hay dos celebraciones, y yo quiero hacer esto bien claro en este momento. Hace un año, hermanos, comenzó esta pandemia, y justamente este 14 de marzo, este domingo que viene, nosotros vamos a celebrar un año de estar transmitiendo a través de estas plataformas. Damos gracias a Dios porque Dios nos ha sostenido en este año. Él nos ha dado fortaleza, ánimo, y la iglesia se ha sostenido. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Otros hermanos han conocido a Cristo como su Salvador personal. Hemos tenido testimonios de personas que han conocido a Cristo a través de este medio, pero también hermanos que se han ido integrando y ahora son parte de nuestra congregación. Y me han dicho, solo estamos esperando que se abra la iglesia para poder ir a identificarnos y conocerles a todos los que formamos parte de la Iglesia Bíblica El Molino. Para este domingo 14 hemos pedido que nos hagan un video de 20, 25, 30 segundos por mucho, porque el domingo queremos ver los testimonios de lo que Dios ha ido haciendo en este año que no nos hemos congregado, pero que hemos estado siempre activos a través de ministerios, a través de todas estas plataformas, a través de los mensajes de las reuniones que tenemos los miércoles, los viernes y los domingos, a través de la escuela dominical, todo lo que hemos estado haciendo. Y es una iglesia que sigue beligerante, es una iglesia que sigue creciendo y estamos alcanzando muchas personas para la honra y la gloria de Dios. Así es que queremos animarles. Eso es, hermanos, para este domingo 14 de marzo, que cumplimos un año de transmisiones a través de estos medios. Así es que, por favor, si usted ha tenido esa bendición, hoy mismo mándenos su video. Hay algunos hermanos que me han dicho, el miércoles lo vamos a mandar, así que lo estamos esperando. Ya hemos recibido algunos y damos gracias a Dios por esos testimonios de nuestros queridos hermanos. También queremos reforzar que la próxima semana, que es el día 19, 20 y 21, ahí sí vamos a estar celebrando los 18 aniversarios de la iglesia, 18 años de estar fundados como Iglesia Bíblica El Molino. Entonces, para ese tiempo, el hermano pastor Alan Perdomo va a estar proclamando la palabra de Dios, un tema muy interesante, cómo mantenernos firmes en medio de la adversidad, en medio de problemas, luchas, y vamos a tener diferentes participaciones, hermanos, testimonios, vamos a tener cantos especiales, vamos a tener, los niños van a estar participando el día viernes, dando gracias a Dios por los papás, el viernes 19 de marzo. Así es que desde ya te animamos para que estés pendiente. Quiero aclarar que este domingo 14 vamos a tener la reunión, yo espero cerrar la enseñanza sobre el libro de Hebreos, y no vamos a tener reunión el día miércoles, reunión general, hasta el viernes. Entonces vamos a tener viernes 19, sábado 20 y domingo 21. Entonces, por favor, presta atención a eso. El otro miércoles, de hoy en 8, no hay reunión, porque queremos que todos participemos viernes, sábado y domingo. Invita a tus amigos, a esos enlaces que les enviamos. Puedes mandarlos a toda tu familia, amigos, contactos, para que participen con nosotros. Va a ser una celebración muy especial. Así es que queremos dar gracias a Dios. Y quiero invitarles ahora a que vayan conmigo a la carta a los Hebreos. Ábranla en el capítulo número 11. Vamos a orar así con tu Biblia en la mano, con este pasaje tan hermoso, conocido por muchos, y que hoy vamos a tratar de darle alguna miradita así,
Claro, no podemos entrar en detalle de cada uno de estos personajes, pero sí lo miraremos así rapidito. Y el propósito es llegar al capítulo 12. Ese es el propósito. Yo quiero que ahí donde estás, mi hermano, con tu Biblia en la mano, cierres tus ojos y pidamos esa luz que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Querido Dios, gracias por este tiempo. Señor, adoramos, alabamos y exaltamos tu nombre porque eres nuestro Dios, eres nuestro Padre. Podemos refugiarnos en ti. Señor, ayuda a nuestra vida de fe, que podamos realmente caminar contigo todos los días de nuestra vida, que podamos ser fortalecidos en nuestra esperanza y convicción de que tú eres nuestro Dios, de que nuestras vidas están en tus manos, Señor, de que estamos seguros en Cristo, de que tú eres nuestro proveedor, de que tú eres nuestro protector, nuestro ayudador. Señor, tú eres todo para nosotros. Te clamo para que tú fortalezcas nuestra fe, como clamaba aquel padre. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Padre, desarrolla una fe firme, sólida, fuerte, estable, solamente en ti. Que todos los que somos tu pueblo y estamos aquí ahorita estudiando esta porción de tu escritura, Hebreos 11 y 12, Señor, que podamos arraigarnos firmemente en nuestra fe, que podamos de verdad aprender a confiar y a depender de ti como pueblo tuyo, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Adoramos, alabamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estudiado los primeros 10 capítulos de Hebreos. Los primeros 4 capítulos hemos dividido este libro en 4 partes, básicamente. El capítulo 13, pues es ya saludos y conclusión final, algunas exhortaciones ahí. Pero la primera parte son capítulo 1 hasta el 4:13. Jesucristo es la más perfecta, total y última revelación de Dios para el hombre. Segundo, capítulo 4:14 hasta el capítulo 8:13. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote perfecto y el único que necesitamos. Tercero, capítulo 9:1 hasta el capítulo 10:39. Jesucristo es el perfecto, único y total sacrificio por el pecado del hombre. No necesitamos más sacrificio. El sacrificio de Cristo fue completo, total. Y la última parte que vamos a estudiar hoy es capítulo 11 y 12. Jesucristo acepta únicamente la fe como respuesta del hombre para caminar con él. Y por favor, hermano, esto es clave que tú y yo lo entendamos. Lo repito, ¿de qué trata el capítulo 11 y 12? E incluso podemos poner aquí los últimos versículos del capítulo 10. Jesucristo Jesucristo acepta únicamente, yo quiero que por favor subrayes esto, únicamente la fe como respuesta del hombre para caminar con él. Primero, hermanos, la única forma como el hombre puede ser salvo es por medio de la fe. No hay otra forma. Tú no puedes ser salvo por obras, ni por religión, ni por bautismo, ni por darle dinero a los pobres, ni por portarte bien. Tú no vas a ir al cielo por ser buen padre, buen empleado, buen trabajador, buen empresario. No, no puedes ganarte el cielo. Tú no puedes ganarte el cielo porque tú vayas a un grupo a cantar. No, 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 no. Eso no te va a dar la salvación. Nada te va a dar la salvación. La palabra de Dios dice en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, y lo dice bien claro, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, creer en él, y no solamente decir, pues yo soy salvo porque yo creo en Dios. La Biblia dice que los demonios creen en Dios y no solamente creen, sino que tiemblan. Ahora, esa fe es poner en Cristo toda nuestra confianza y solo en Él
como el único que puede perdonar pecados, como el único que puede salvar al hombre. Y ahí en Juan 3:16, la palabra de Dios aclara, y te lo leo, dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahora mire lo que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Nosotros ya estamos condenados. No necesitamos una recondenación o ser recondenados. Como dice la gente, este es un recondenado. No, ya estamos condenados. ¿Cuál es el punto aquí, mis hermanos? Dice, sino para que el mundo sea salvo. El mundo ahí es nosotros, tú y yo, por medio de él. Versículo número 18. Mira que la diferencia, ¿qué la hace? Por el que en él cree, no es condenado. ¿Cómo somos libres de condenación? Por poner nuestra fe en Cristo, nuestra vida en sus manos, a través de la fe. Decirle a Cristo: Señor, yo no puedo salvarme, yo quiero que tú me salves. Tú moriste por mí en la cruz, yo te entrego mi vida por la fe y sé que solo tú me puedes perdonar y me puedes salvar. ¿Y qué dice? Versículo 18, Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no cree en Cristo, porque no cree que él le puede salvar y solamente él. Así que yo quiero animarte. Primero, nuestro caminar con Dios comienza por fe. ¿Cuál es la primera oración que realmente Dios escucha y contesta de un ser humano? Es la oración de fe. Cuando tú le entregas tu corazón a Cristo, cuando tú realmente conoces a Cristo como tu Salvador personal por medio de la fe y se lo clamas a Él. Ahora, no solamente la fe necesitamos para iniciar o para darle startazo, vamos a decir, a nuestro caminar con Dios. La fe la necesitamos para cada día de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Y lo que Dios quiere, hermano, es que tú y yo aprendamos a descansar en Él. Por ejemplo, vamos de nuevo al libro de Hebreos. Si tú miras el capítulo 10, la última parte de este capítulo, el escritor de Hebreos, hermano, les está hablando de los graves problemas que han estado teniendo y que se han venido acumulando por años. Calculamos que unos 20 a 30 años esta gente ha estado padeciendo y sufriendo. Claro, están cansados, se han agotado. Nosotros apenas tenemos un año de pandemia, un año de estar aquí encerrados, y ya mucha gente está cansada, y es terrible. ¿Te imaginas estas personas? Mira el versículo 32. Dice, estamos en Hebreos 10:32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. 33. Vituperios, tribulaciones, fueron hechos espectáculo, llegaron a ser compañeros de todos los que estaban en una tribulación o una situación semejante. 34. Los presos, gente caía presa por su fe en Cristo. También os compadecisteis, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Han sufrido mucho, han pasado pruebas terribles, pero ya ellos están cansándose. Ahora, mire el versículo número 35. No perdáis pues vuestra confianza. Aquí lo que encontramos es un llamado a perseverar en nuestra confianza en Dios. Esta gente había pasado, pero unas adversidades graves, hermano. Perdieron sus bienes, los azotaron, se burlaban de ellos, los encarcelaron, perdieron sus familias, perdieron sus tierras, fueron expulsados, andaban huyendo. Ahí están todo lo que ellos han pasado. Y ahora, ¿qué les dice el escritor? Versículo 35. No pierdan vuestra confianza. Esa perseverancia que han tenido tiene que seguir. Y hermano, en este tiempo de pandemia, yo te animo para que tú no te desanimes, para que tú no tires la toalla, para que es que tú dices, pero es que mire que no estamos asistiendo a la congregación. Hermano, tú eres la iglesia. Aquí como estamos nosotros congregados a través de este medio, aquí está la iglesia congregada. La iglesia ya no es la iglesia. Aquel es el edificio donde la iglesia se reúne, pero la iglesia somos nosotros.
El Espíritu Santo no está en aquel edificio que tenemos allá en el Molinón. El Espíritu Santo está en mi corazón y está en tu corazón. Nosotros hacemos la iglesia, somos la iglesia. Ahora, ¿qué dice? No pierdan su confianza. Porque esta tiene gran galardón. ¿Sabe lo que quiere decir aquí? Dios te va a dar una tremenda recompensa si tú perseveras, si tú continúas. Y luego viene la cita y mira el versículo número 38, dice, mas el justo vivirá por fe, no por vista. La Biblia dice que por fe andamos, no por vista. Por fe andamos. Tú y yo tenemos que aprender a caminar en fe con una plena confianza en Dios. Una plena confianza en Dios. Ahora, en el capítulo 11, entonces, ¿cómo comienza? Aquí va a ser una disertación de la fe. ¿Qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. En este capítulo 11, hermanos, nos habla de la fe. Y quiero decirte una cosa, la fe está involucrada en todas las áreas de nuestra vida. La fe es la que va a sostener nuestra vida en las diferentes áreas que nosotros pasamos. Pero también la fe está involucrada con lo que nosotros no vemos, pero también con lo que no tenemos, pero hace real, auténtica, vivible nuestra vida hoy. Y es la fe la que sostiene nuestra vida. Hermano, tu vida no tiene que ser sostenida por el empleo que tú tienes. Tu vida no tiene que ser sostenida por el negocio o la empresa que tú tienes. Tu vida no está sostenida porque tú tienes una casa muy segura. Tu vida no está sostenida porque tú tienes una buena cuenta en el banco. Si tú estás confiando en estas cosas, no eres un hombre de fe. No eres una persona de fe. Porque tú estás confiando en cosas que no vale la pena confiar. En las cosas que no se puede confiar. Ahora, ¿cuál es el punto? Aquí, mira cómo dice el escritor. Es pues la fe, la certeza. Aquí es la confianza, dice. La fe es la confianza de las cosas que están siendo esperadas, porque este es un participio y habla de algo constante. Los participios no tienen, los verbos en forma de participio no tienen ni pasado, ni presente, ni futuro. Algunos le llaman verboides por eso. No tienen un tiempo. ¿Y qué dice aquí? Literalmente dice, la fe es la certeza, o sea, es la confianza de las cosas que están siendo esperadas. Mira qué interesante esto. No es algo que yo espero así, no, que yo lo espero, pero lo espero constantemente. Y luego, ¿qué dice? Es la plena seguridad, la convicción. La convicción aquí literalmente quiere decir es la plena seguridad de los hechos o de las cosas que todavía no están siendo puestas al descubierto o que no estamos o que no podemos ver. Hay cosas que no podemos verlas todavía. ¿Cuántas cosas no quisiéramos ver nosotros? Pero ¿qué dice? Eso es la fe entonces, hermanos. Por tanto, aquí vamos a ver varios aspectos. En primer lugar, el Señor Jesucristo nos habla de la importancia trascendental de la fe para todos los que caminamos con Él. La primera parte tiene que ver, hermanos, con la importancia. El Señor Jesucristo recalca aquí, exhorta sobre la importancia trascendental de la fe. Mira cómo dice, primero, la fe da seguridad al creyente en cuanto al futuro, esas cosas que no vemos. ¿Qué dice? Es la certeza de lo que se espera. ¿Qué dije yo? Es la confianza en esas cosas que estamos esperando. Por tanto, la fe aquí nos da seguridad en cuanto al futuro. Hermano, ¿sabe que una de las cosas más difíciles de manejar para nosotros es el futuro? De hecho, es imposible manejarlo. Podemos planificar, podemos hacer lo que tú quieras, hablar o decir o pensar, pero seguridad del futuro nadie tiene. El único que conoce el futuro es Dios. Por eso es que
todos estos brujos psíquicos que le llaman ahora, y que es lo misma brujería, los mismos que eran los brujos que tenía Faraón allá, es la misma, el mismo satanismo, porque toda la brujería está manejada por Satanás. No importa que estén en la época moderna y que se vistan con ropa muy impresionante. ¿Por qué prosperan estas gentes, hermanos? Porque mucha gente quiere saber el futuro. ¿Qué va a pasar? Si se va a ganar la lotería, si le van a dar el número de la lotería, ¿ah? Si va a viajar a tal parte, si puede ir o no, si le va a ir bien, si se va a casar. ¿Qué estupidez es esa? Nadie puede saber eso. Absolutamente nadie, hermano. Y eso es satánico. Eso es abrirle puertas a Satanás. Por eso la Biblia dice que la fe, que el Señor aquí nos habla de la importancia de la fe. Una importancia trascendental. ¿Por qué? Primero, porque le da seguridad al creyente en cuanto al futuro. Segundo, es la única actitud sensata ante este mundo misterioso que nos rodea. Hermanos, la fe es la única actitud sensata, prudente, que da respuesta a este mundo misterioso que nosotros vivimos. Ahora, mire lo que dice el versículo 2. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ella aquí es la fe. Esos hombres de Dios del Antiguo Testamento, desde Adán hasta los últimos que se mencionan acá. Ahora, mire cómo dice el verso 3. Por la fe entendemos, hay un entendimiento. Y ese entendimiento solo viene por esa confianza que nosotros tenemos en Dios y en su palabra. Mira el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Todo lo que hay aquí fue creado por la palabra de Dios. Ahora, ¿se ha dado cuenta usted, hermano? ¿Cuántos estudios y trabajos científicos se están haciendo para descubrir el origen del universo? Y todavía no hay nadie que pueda decir así comenzó el universo. Por ejemplo, la teoría de la evolución, el Big Bang y tantas otras teorías, la de la explosión, pero nadie sabe cómo fue que eso hizo explosión. Nadie sabe cómo fue que eso salió por ahí. ¿Cómo fue que nosotros al principio éramos renacuajos y ahora somos personas? ¿Ah? La evolución es una farsa. No está comprobada científicamente. Las especies, usted mira que no siguen evolucionando. ¿Cómo es posible que antes los renacuajos se fueron haciendo gente y ahora ya no? A usted, la gente dice, no, pero es que ya estamos la gente, entonces ya no necesitan los renacuajos. Y como ellos saben que no necesitan seguir evolucionando. Hermanos, solo la fe nos da una actitud sensata que dijimos ante este mundo misterioso que nos rodea. ¿De dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Para dónde vamos? La gente no tiene respuestas a esas preguntas. La gente sin Cristo no sabe cómo responder esas preguntas. ¿Cómo inició todo? La Biblia dice, mire cómo dice el versículo 3. Por fe entendemos haber sido constituido el universo creado por la palabra de Dios. Atrás de esto hay un Dios omnipotente que, como dicen técnicamente los estudiosos, ex nihilo. Esa palabra quiere decir de la nada. O sea, para crear Dios no necesitó tener algo. Solamente su palabra poderosa. Él dijo, sea la luz y fue la luz. Ya. Absolutamente. Y en las aguas dice, que aparezcan peces ahí. Y aparecieron los peces. Y la tierra que produzca hierba verde. Y la tierra produjo hierba verde. Porque tenemos un Dios omnipotente. Y ahora, me gusta cómo termina el verso 3. Mire cómo dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ah, mire, esto es interesante, hermano. Esto es muy interesante. No dice que no existía, dice que no se veía. Ya se da cuenta. Versículo número 3 dice, de modo que lo que se ve, ¿qué es lo que se ve?
Todo esto, el sol, la luna, las estrellas, los mares, los ríos, los valles, las montañas, toda esta creación hermosa que Dios ha hecho. Dice, esto que se ve fue hecho de lo que no se veía. No dice que no estaba, dice que no se miraba. ¿Dónde estaba? Estaba en la mente de Dios. Dios, en su omnisciencia, en su todo conocimiento, él ya tenía el plan perfecto de cómo iba a crear todo y cómo iba a quedar todo. Solo que no se veía porque no lo había creado, pero ahí estaba. ¿Dónde estaba? En la mente de Dios. Tú, mi hermano, no eres producto de la casualidad, no eres producto de la desgracia. Hay gente que vive amargada, mire qué miseria la mía, soy producto de una violación, que mire que ni sé quién es mi papá, solo mi mamá la conozco, o mire que a mí mis padres murieron, o mi madre murió cuando yo estaba niña o cuando nací. Y hay gente que vive rumiando su amargura. No importa las condiciones por las cuales tú llegaste a este mundo. Mi querido amigo que me está viendo, mi querido hermano, tú no eres producto de la casualidad, ni de la mala, ni de la buena suerte, ni del pecado, ni de tus padres, ni de nada. Tú eres producto de un Dios amoroso, de un Dios maravilloso, que Él te dice cómo empezó todo, lo pasado, cómo hoy puedes vivir bien y cómo puedes vivir bien en el futuro. Tú estabas en la mente de Dios. Tú ya estabas aquí en la mente y en el corazón de Dios. Disfruta de esta vida que Dios te ha dado. Disfrútala. ¿Ah? Pero tienes que creer en Él. Por eso la fe es indispensable. Por eso. Moisés, allá en Egipto, Moisés pudo haber dicho, mire qué miseria la mía, nacer en esta esclavitud. Los padres siendo amenazados. Cuando el faraón dijo, si nace un niño varón, tienen que tirarlo al río para que se ahogue y se los comen los cocodrilos, se lo coman los cocodrilos ahí. Pero vino Jocabed y dijo, no. Vinieron los padres de Moisés y dijeron, no. Y ellos hicieron un plan y lo dejaron ir en una arquilla, que ahora esas arquillas donde se cuidan los niños justamente se llaman Moisés. Ahora, ¿cuál es el punto, mi hermano? Cuando Moisés iba en el río, la hija de Faraón lo vio y lo sacó. Ah, mire, qué suerte tuvo Moisés. No hay suerte. Es un plan perfecto. Y de aquel niño esclavo, amenazado de muerte, sin futuro, Dios hizo un gran hombre de Dios. El arquitecto de la nación de Israel. Y Dios te puede usar a ti también. Y así podemos mencionar una cantidad de personas que no estamos aquí, mi hermano, por casualidad. No estamos aquí por mala suerte. Estabas en la mente de Dios y estabas en el corazón de Dios. Dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, la fe, el Señor nos está hablando aquí de la importancia trascendental de la fe. ¿Por qué es la fe imperativamente necesaria? Dije, porque eso le da seguridad a la persona, al creyente, en cuanto al futuro. Segundo, porque es la única actitud sensata frente a este mundo en el que vivimos. Solo por fe la podemos vivir de una forma animada, de una forma optimista, de una forma agradable, de una forma feliz. ¿Por qué? Porque entendemos el proyecto de Dios, el plan de Dios. Esto que existe fue hecho de lo que no se veía. Dios lo creó. Y ese Dios omnipotente es mi Dios. Pero hay una tercera cosa, y es que la fe es la única forma como nosotros podemos agradar a Dios. Por eso el Señor insiste en esto de la fe. Versículo número 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú eres una persona sin fe, tú no le agradas a Dios. Tú no puedes satisfacer a Dios. Dios no está contento con nosotros. Te voy a poner un ejemplo claro.
En este tiempo nos hemos tambaleado todos en cuanto a nuestra economía, en cuanto a la empresa, en cuanto a nuestro trabajo. ¿Qué va a pasar? Yo no sé si mañana los hermanos dejarán de ofrendar y no va a poder sostenerse la iglesia y no se va a poder salir adelante con los compromisos económicos que tiene la iglesia. Eso solo Dios lo sabe, pero eso no nos quita el sueño. Porque te voy a decir una cosa, yo no dependo del salario que me da la iglesia. La iglesia solamente es un medio. Voy a repetir, la iglesia solamente es un medio para proveernos. ¿Escuchas esto? Pero si la iglesia mañana no nos puede proveer, Dios tiene 1000 formas de proveernos, pero no nos va a dejar de la mano. Eso es fe. Eso es fe. Cuando un hermano dice, mire que no he dormido porque me dijeron que probablemente me van a despedir del trabajo, ¿y qué voy a hacer sin mi trabajo? Lo que está diciendo es, ese trabajo es mi Dios y ese es mi proveedor. El cristiano de fe dice, mire, pastor, me amenazaron o me dijeron que probablemente me despidan, pero yo dependo de Dios y Él me dio este trabajo y Él me va a dar otro. Eso es fe, porque al final tu proveedor es Dios. El que provee para ti es Dios, que use ese trabajo, pero Dios puede usar 1000 trabajos más, 1000 formas más para proveernos. Entonces, la fe es decirle, Señor, tú eres mi Dios, aquí estoy. Me han dicho que probablemente vaya a cerrar la empresa, pero tú tienes miles de empresas donde yo puedo trabajar. Así es que yo voy a vivir en paz, porque tú eres mi proveedor. Tú eres el que me sustenta. Tú eres el que me das. ¿Has usado este trabajo? Gracias a Dios. Pero tú eres mi proveedor. Y Dios dice, ese es mi hijo, ese me agrada, ese me satisface. Hay gente que dice, no, yo tengo mi dinero en el banco, yo estoy seguro. Eso es decir, yo dependo del dinero que tengo guardado, no dependo de Dios. Si ese banco se va a la quiebra, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Si tú dices, mire, yo tengo una empresa bien sólida y esa empresa se va a la quiebra, ¿qué va a pasar? La fe es decirle, Dios, yo confío en ti. Tú eres mi Dios, tú eres mi proveedor, tú eres mi protector. Eso es fe, hermano. Y la Biblia dice que para agradar a Dios es necesaria la fe. Pero esto nos lleva a una segunda cosa. El Señor Jesucristo nos da 3 ejemplos de salvación por fe. Para que ustedes miren. Primero, ¿qué dijimos? El Señor Jesucristo habla de la importancia trascendental de la fe. ¿Por qué es importante la fe? Dije, por 3 razones. Primero, porque da seguridad al creyente en cuanto al futuro. Segundo, porque es la única actitud sensata ante este mundo en que nosotros vivimos misterioso e incierto. Y tercero, porque es la única forma como agradamos a Dios. Y lo dice en el verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y mire cómo dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. La palabra hay aquí literalmente es crea que existe. Fíjese que en el idioma griego dice crea que Él es. O sea, que Él es el gran yo soy, ¿te acuerdan? Yo soy el que soy. Es la esencia de su ser. Crea que Él existe realmente y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué hace Dios? Recompensa a aquellos que ponen su fe en Él, que le buscan en oración y le dicen, Señor, yo dependo solamente de ti. Ahora, en segundo lugar, el Señor Jesucristo nos da 3 ejemplos de que la salvación solo es por fe. Mire usted, por favor, el primer ejemplo es el de Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo. ¿Ok? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Por la fe. Dice, Dios lo declaró justo. La palabra justo aquí es perdonado. La palabra justo aquí quiere decir sin culpa. Y por eso ofreció a Dios ese sacrificio. Entonces, ¿por qué fue salvo Abel? Fue salvo por fe. ¿Por qué Dios lo justificó a Abel? Lo justificó por la fe. Y dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ellas.
Abel es el primer ejemplo de un hombre que fue salvo por fe. Pero luego, ¿qué tenemos? El ejemplo de Enoc. El efecto supremo y propósito de la fe. ¿Cuál es? Nuestra comunión con Dios, hermano. Nuestro caminar con Dios. Hermano, te voy a decir esto. El resultado supremo de la fe es nuestra comunión íntima con Dios. Si tú no oras, es porque no tienes suficiente fe. Hay gente que dice, mejor trabajo y no oro. Mira cómo dice el versículo número 5, por la fe Enoc. Y si tú te das cuenta, casi todos estos versículos comienzan con la misma frase, por la fe, por la fe, por la fe. ¿Mm? Fue traspuesto para no ver muerte. ¿Y qué dice? Y no fue hallado. Lo buscaron y no lo encontraron. Porque lo traspuso Dios. Pero mire cómo dice aquí. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que no caminó con Dios. Enoc fue un hombre que mantuvo una intimidad con Dios. ¿Y sabes por qué? Por su fe en Él. Entre más oramos, más desarrollamos una fe en el Señor. Aquí tenemos el ejemplo de Enoc. El efecto o el resultado supremo de la fe es esa intimidad con Dios. Y a mí siempre me impresiona el testimonio de Enoc. ¿Sabes por qué? Porque en Génesis capítulo 5, la Biblia dice que Enoc era séptimo de Adán y vivió 365 años. Y no se cansó, dice, y caminó Enoc con Dios. Día tras día, año tras año, por 365 años. Hay gente que tiene 40 años, que recibió a Cristo hace 2 años y ya no quiere caminar con Dios. Digo yo, ¿y si a esta persona le tocara vivir 300 años, cómo haría? Enoc caminó con Dios en una intimidad por fe. Pero luego viene un ejemplo más, es el ejemplo de Noé. Un ejemplo donde la fe se pone al servicio de Dios. La fe nos lleva a servir a Dios. Mira, qué tremendo esto. ¿No es cierto, mi hermano? Primero, ¿el qué? Aprendemos del sacrificio. Abel ofreció un mejor sacrificio. Luego, ¿qué tenemos? Luego tenemos a Enoc, una comunión íntima con Dios. La fe lo llevó a tener una intimidad con Dios. Tercero, tenemos a Noé, un hombre que se puso por medio de su fe al servicio de Dios. Mira el versículo número 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Si tú te das cuenta, siempre está hablando de la justicia, de que Dios justificó a Noé por fe. Allá en Génesis 6 dice, pero Noé halló gracia. Entonces la fe y la gracia se unieron siempre, como ha ocurrido, y como es así, para la salvación del hombre, la gracia y la fe. ¿Y qué tenemos aquí? Un hombre que dice, nunca había visto llover, no sabía lo que era eso, pero Dios le dijo, Noé, prepara un arca. Un arca, hermanos, es una caja, por favor. El arca no era un barco con proa y con popa, así como son los barcos hoy. No, era una caja para flotar. Por eso se llama arca. El arca de Noé. ¿Qué era el arca del pacto? Una cajita. ¿Qué era el arca de Noé? Una cajona. ¿Okay? El arca no era para navegar, no tenía velas, no tenía proa, no tenía popa, no tenía eso, es una caja. Es una caja. Porque era para flotar, no era para navegar. Y ahí la tenía Noé, 120 años construyéndola. Cuando Noé construyó el barco, no habían serruchos, no había clavos, no había martillos, no había madera, no había para ir a la ferretería. Él tuvo que empezar a construir los clavos, a cerrar la madera, a hacer sus serruchos. Y no tenía un equipo trabajando con él, era él y sus hijos, 120 años construyendo aquella arca, aquella caja, y predicando, predicando, predicando. Y cuando Dios le dijo, bueno, Noé,
has puesto tu vida a mi servicio, 120 años, entra en el arca. Y Dios cerró el arca y la gente falleció. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe en Dios. Y esto nos lleva al tercer punto. Primero, el Señor Jesucristo nos enseña la importancia trascendental de la fe. Segundo, el Señor Jesucristo nos da 3 ejemplos de lo que fue la salvación por fe. Noé, Enoc, Abel, Enoc y Noé. Hombres que caminaron con Dios en fe. Pero ahora tenemos el tercer punto. El Señor Jesucristo nos da razones de acción para los hombres de fe. ¿Cuáles fueron las razones por las que estos hombres tuvieron esa fe en el Señor? ¿Y por qué estos hombres caminaron con Dios? ¿Cuáles son esas razones? Mira el verso 8. Dice, por la fe Abraham, mira qué interesante lo que dice. Ahora va a hablar de la fe de Abraham. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber para dónde iba. ¿Cuáles fueron las razones de esa acción de la fe? Una, obediencia, confianza en la palabra de Dios. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué dice? Obedeció. La fe nos lleva a una vida de obediencia, hermano. La fe te lleva a ti a decir, Dios dice y yo lo voy a hacer porque Él lo dice. Cuando mi esposa y yo tuvimos nuestros hijos, yo creo que no hay cosa más linda que tener hijos. Y cómo ama uno a sus hijos. Ahora, mis hermanos, la pregunta es, ¿qué íbamos a hacer con nuestros hijos? ¿Íbamos a disciplinarlos o los íbamos a consentir? Y comenzamos a leer la Escritura. Y Dios nos fue instruyendo. Y Dios nos dijo, la necedad viene ligada en el corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. Y con dolor en nuestro corazón, le creímos a Dios y comenzamos a disciplinar a nuestros hijos. Cuando ellos hacían algo que, 1, retara nuestra autoridad, o 2, violar un principio divino como la mentira, el robo o cualquier cosa de estas, lo llamábamos. Hijo, venga, siéntese. Mire, tenemos que disciplinarlo. Yo agarraba una varita, lo ponía boca abajo en la cama, le bajaba el pantalón solo con su ropa interior y le daba 3 varazos. No más. Y lo dejaba llorar. Le creímos a Dios. Le creímos a Dios. La Biblia dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, pero el que lo ama desde temprano lo corrige. Y temprano hoy no es levantarse a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana a castigarlo todos los días. Es en la edad temprana, desde niñitos. Hermano, ¿a quién le vas a creer tú? Cuando tú recibes tu salario, Dios dice, dame los diezmos, dame mi ofrenda. Y tú dices, no me va a ajustar. Entonces no le crees a Dios. La Biblia dice que nosotros lo que sembramos, cosechamos. Y eso lo dice Pablo en 2 Corintios 8 y 9. Todo lo que el hombre sembrare, dice, la palabra de Dios nos llama y la Biblia lo dice claramente. Y Dios dice, probadme en esto. Dios quiere que nosotros le demos el primer lugar en todo, aún en nuestro dinero. Pero yo no creo. Y digo, no, yo no creo que Dios me vaya a proveer. Mejor me como el diezmo, lo meto en provisión. Entonces seguimos viviendo vidas miserables, porque no le creemos a Dios. La fe nos lleva a creer a Dios. Si tú ganas 1000 lempiras y das 100 lempiras de diezmo, lógicamente, hermano, 1000 es más que 900. ¿Sí o no? Es lógico. 900 es menos, 1000 es más. Pero en la fe, 900 es más que 1000. Porque tú estás diciendo, Señor, mira, yo estos 100 lempiras yo los necesito. Los puedo invertir en cosas que yo sé que puedo comprar, pero yo los doy en fe, porque confío en que tú me vas a proveer. Eso es fe. Entonces yo obedezco lo que Dios me dice. En todas las áreas. En todas las áreas. Hay hombres que dicen, mire, pastor, es que si yo trato bien a mi mujer, se me encarama aquí. La Biblia dice que ames a tu esposa, que la trates como Cristo a la iglesia. La Biblia dice que
la trates como vaso más frágil. No, dice, pero es que mira, la mujer hay que tratarla con dureza y con rudeza para que aprenda. No, 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 eso no lo dice la Biblia. Entonces tienes que creerle a Dios. La mujer dice, es que mire, pastor, si yo me someto a mi marido, ese va a creer que es el rey. No, la Biblia dice que te sujetes a tu marido. Y cuando vamos cumpliendo con la palabra de Dios en fe, Dios va trayendo bendición a nuestra vida. ¿Cuáles son las razones de las acciones de esos hombres de fe? Uno, una obediencia a la palabra de Dios. ¿A qué nos lleva la fe? A obedecer a Dios. Segundo, a tener una buena actitud como peregrino en esta tierra. Mira el versículo número 9 y 10. Dice, Hebreos 11, 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. ¿Quién? Abraham. Anduvo errante. ¿Y qué dice? Como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Se da cuenta? Dice, por la fe, Abraham anduvo como peregrino, entendió que aquí no era su ruta final o su meta final. Por la fe nosotros vivimos aquí en esta tierra como peregrinos también. La Biblia dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos, hermano. Tu objetivo final no es vivir en esta tierra eternamente y para siempre. Por tanto, tienes que poner en práctica los principios del reino de Dios en tu vida. Abraham dice que la fe lo llevó a vivir como extranjero. ¿Qué me tiene aquí a mí en esta tierra? La fe. ¿Por qué yo no me adapto a los valores de este mundo? ¿Por qué yo no vivo como vive el mundo? ¿Por qué no manejo mis finanzas como el mundo? ¿Por qué yo no manejo mi sexualidad como el mundo? ¿Por qué yo no trato a mi esposa como el mundo? ¿Por qué yo no trato a mis hijos como el mundo? Porque soy peregrino, yo creo en la palabra de Dios. Porque yo tengo otros valores más grandes que son los valores del reino eterno. Y solo la fe me hace vivir así, mi hermano. Solo la fe te sostiene de esa forma, poniendo en práctica los valores del reino en un mundo en el cual vamos pasando nada más. Somos extranjeros y somos peregrinos. Pero además, otra razón por la cual esta gente tuvo fe y esa fe la llevó a confiar en su Señor es porque fueron fortalecidos aún físicamente para lograr cosas imposibles. Y aquí tenemos el ejemplo de Abraham y Sara. Verso 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, concibió fuerzas para concebir y dio luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. ¿Cuál fue la diferencia? Creyeron. Ellos creyeron a Abraham y Sara. Y esa fe les dio fortaleza y les dio paciencia para esperar. Pero también, hermano, la fe es la base para nuestro éxito espiritual. Hermano, tú tienes que aprender a confiar en Dios si quieres ser vencedor espiritualmente. Mire lo que dice el versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos dijeron, mire, aquí estamos de paso. Nuestra ciudad es la celestial. El reino que esperamos es el reino de Dios. Nuestros valores no son los valores de este mundo, son los valores del reino eterno. Y eso lo llevó a tener un éxito espiritual. Versículo número 14. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Si Abraham murió de 175 años, 100 años anduvo vagando porque Dios lo sacó de Ur de los Caldeos más o menos de 75 años. Pero ¿qué dice la Escritura? Esa fe los llevó a tener éxito espiritual. Los llevó a ser vencedores. Mira cómo sigue diciendo el versículo número 15, 16. Pero anhelaba una mejor. ¿Una mejor qué? Una mejor patria. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos,
y les ha preparado una ciudad. Toda su vida. ¿Cuál fue el éxito? Su fe. ¿Qué lo llevó a tener una firmeza en todo lo que estaban haciendo, hermanos? Fue la fe. Fue la fe. Pero vamos a un punto más. Punto número 4. El Señor Jesucristo demuestra que hay victoria sobre la muerte por la fe en la resurrección. ¿Sabes tú que cuando creemos en Dios y recibimos a Cristo, creemos en aquel que ya venció la muerte, que ya venció al diablo, que ya venció el pecado? Y por esa fe en Él, nosotros vamos a resucitar también. Y así, estos del Antiguo Testamento también lo creyeron. La bendición de entender que esta vida física solo es parte, hermano, de la eternidad. Por favor, esta vida física que vivimos aquí, estos pocos años, no importa que sean 100, son pocos, comparados con una eternidad que viene. No malgastemos nuestra vida en el pecado, en lo material. No seamos de los moradores de la tierra. Hermanos, hay una promesa de resurrección donde vamos a vivir con el Señor eternamente y para siempre. Mire conmigo el verso, de nuevo el verso 13 dice, conforme a esta fe murieron todos. ¿Se da cuenta? ¿Y qué dice? Sin haber recibido lo prometido. ¿Qué fue lo que lo llevó a ser peregrinos, a caminar y a esperar en esa ciudad celestial? Y ahí está claramente el versículo 16, porque anhelaban ¿una mejor qué? Una mejor patria, una mejor casa. Hay gente que se arraiga a esta casa. ¡Ay, mi casa! Y esto es mío. Me acuerdo de un hermano que me dijo que había un señor que estaba grave, tenía mucho dinero, y lo fuimos a ver y compartimos el evangelio con él. Cuando salimos me dice este hermano, no, él no se va a morir todavía. Y le digo, ¿pero por qué si está muy mal? No, es que está pensando ver cómo se va a llevar todo lo que tiene, por eso no se puede morir. Y en efecto se recuperó el Señor de una gravedad pero terrible. Porque hay gente, hermano, que no se muere y no se puede morir porque no sabe cómo llevarse lo que tiene. Está tan arraigado aquí. ¿Y qué nos enseña esto? La bendición de entender que la fe nos enseña, hermano, la fe, esa confianza en Dios, nos enseña a entender que la vida física solamente es una parte de lo que vamos a vivir en la eternidad. Y por eso aquí tenemos que vivir esperando esa patria celestial. Dios nos dio esta casita con mi esposa, pero ahí en el cielo tenemos una mejor. No estamos arraigados a esto. Queremos irnos con Cristo. Queremos estar con Cristo. Esa es nuestra verdadera patria. Allá está nuestra verdadera casa eterna en los cielos. La bendición de creer en esa resurrección. Mira el versículo 17. Por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Óigame. Mira, hablar de una casa, pues está bien, pero cuando habla de un hijo, ya ahí son palabras mayores. Dios le dijo a Abraham, Abraham, quiero que me ofrezcas a tu hijo, tu único Isaac, al que amas en sacrificio. Abraham madrugó y salió 3 días caminando hasta que llegó al monte Moria y ahí puso a su hijo. Mire cómo dice el versículo número 18. Habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, ¿quién? Abraham, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dios tiene poder para levantar, dice, aún a los muertos. Hermano, la fe nos da fortaleza para confiar de que un día nuestros cuerpos se levantarán, de que no vamos a estar muertos toda una vida, de que no vamos a vivir aquí toda una vida. Y esa fe nos da la victoria para vivir vidas victoriosas, esperando nuestra patria celestial, esa resurrección gloriosa. Las bendiciones expresadas sobre los hijos de Dios al momento de morir, las bendiciones que esta gente le dio a sus hijos. Mire usted, por favor, verso 20. Por la fe, óigame, cuando ya están muriendo esta gente,
¿Qué lo llevó a actuar en fe y a bendecir a sus hijos? Mire el versículo número 20. Solo la fe les llevó. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Versículo 22. Por la fe José al morir mencionó la salida. O sea, ¿de qué estamos hablando? De hombres que están muriendo, pero que su fe está en Dios y comienzan a bendecir a sus hijos con un gozo porque van a la presencia del Padre. Hay gente que se está muriendo y está pidiendo, oren por mí para que no me muera. Esta gente sabía que se iba y dice, bueno, es hora, vamos a bendecir, vamos a darle gracias a Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? Hemos estado hablando con mis hijos y cosas sobre un tema que es importante que lo manejemos mejor, la muerte. La muerte no es una desgracia. La muerte no debemos de verla como la mira el mundo. La muerte es una puerta maravillosa que nos lleva a nuestra patria celestial. Hermano, esta gente, aún muriendo, ¿no? Aún muriendo, estaba gozosa bendiciendo a sus hijos, porque tenían una esperanza. La fe les daba fortaleza para tener esa esperanza aún en el último suspiro de su vida. La esperanza de la resurrección, la esperanza de que un día iban a ver al Señor. Pero también, en quinto lugar, el Señor Jesucristo demuestra que la fe vence al mundo. Todo este sistema pecaminoso donde vivimos, solo lo podemos vencer con una confianza plena en nuestro Señor. Una fe que confía en el control absoluto de Dios. Hermano, yo te hago una pregunta. ¿Estás tú seguro de que Dios tiene el control de todo? Mira el versículo 23 dice, por la fe Moisés, cuando nació, aquí va a hablar de la fe de los padres de Moisés, no tanto de Moisés, porque Moisés nace. ¿Okay? Ahora, esa fe venció, retó al emperador, al Dios de Egipto, que era Faraón. ¿Qué hizo que estos padres se fueran en contra del edicto? Su fe. Versículo número 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Una fe que vence al mundo. Una fe que confía en el control absoluto de Dios. ¿Ah? Todo lo que pasa aquí a nuestro alrededor, esta pandemia, hermano, tu empresa, tu trabajo, la iglesia, todo está bajo el control de Dios. Esta gente, los padres de Moisés, se dieron cuenta de que Dios tenía el control y dijeron, no le vamos a hacer caso al faraón. Y se fueron en contra del decreto de Faraón. ¿Y qué pasó? Lograron la victoria. ¿Pero qué pasó? La fe también nos ayuda a elegir las cosas de manera correcta. Hermano, cuando tú tienes una fe firme en Dios, tú puedes elegir las cosas correctamente. Mira el versículo número 24, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande. Ahora va a hablar de la fe de Moisés. Dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Sabe usted lo que era ser Faraón en aquel tiempo, mi hermano? Era ser el Dios, el rey, el dueño de la vida, del dinero, del oro, de la plata. Ahí tiene usted todas esas pirámides y toda la riqueza con que estos hombres eran sepultados, no digamos la riqueza con que vivían. Pero cuando Moisés es confrontado con Dios, dice, yo escojo a Dios. Solo la fe nos lleva a tomar decisiones correctas. Una chica que esté enamorada de un tipo, pero es un hombre impío. Y ella dice, mire, la Biblia me prohíbe esto. Yo voy a actuar en fe y voy a tomar la decisión correcta. Aunque mi corazón se despedace por un tiempo, pero lo voy a dejar porque yo quiero obedecer a Dios. La fe nos ayuda a elegir lo correcto. La fe en Dios nos ayuda a elegir sabiendo que Dios tiene el control. Hay gente que dice, pero es que mire, pastor, si yo no me caso con este hombre, ya tengo 30 años y mire, ¿qué voy a hacer? No importa, Dios tiene el control y Dios va a hacer, cuando tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti. Moisés dice, yo renuncio, llamarme Faraón. Eligió lo correcto.
eligió lo correcto. Cuando tú en la empresa te van a prometer, a proponer un negocio turbio, donde vas a ganar mucho dinero, ¿qué haces? Dices que mire, voy a ganar un buen pisto ahí, mire, me voy a echar un buen dinerito a la bolsa. Elige lo correcto, hermano. Dios puede bendecir tu empresa sin necesidad de hacer negocios turbios. Elige lo correcto. Pero también, no solamente es una fe, esta fe que vence al mundo, es una fe que sabe que Dios está al control de todo, es una fe que sabe elegir, pero también es una fe que persevera confiando en aquel que no podemos ver. Versículo número 28 dice, déjenme ver, voy a leer el versículo 25 en adelante. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. A mí me llama la atención este versículo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque dice que el pecado da deleite, pero son temporales. Dios te da un deleite eterno. No te dejes engañar por el mundo. Versículo número 25, teniendo por mayor riqueza los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada en el galardón. Moisés confiaba en Dios. Dice que se sostuvo como viendo al invisible. Verso 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién? Moisés. La fe nos ayuda a ver a Dios, a ese Dios que no podemos ver, pero por fe nosotros lo vemos a Él. Y en sexto lugar, hermano, el Señor Jesucristo nos enseña de una multitud de ejemplos de una fe que vence al mundo. ¿Cuál es esta multitud de ejemplos? Versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe, ¿qué hicieron esta gente? Vencieron todas las adversidades de la vida, conquistaron reinos, hicieron proezas, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, este fue Daniel, apagaron fuegos impetuosos, evitaron a filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Estos por fe vencieron el mundo. Toda la oposición fue vencida por medio de la fe. Yo quiero animarles, hermanos. Confiemos en Dios. Tengamos una maravillosa fe en nuestro Dios. Esa fe es la que nos sostiene. Y termina el capítulo 11 diciendo, proveyendo Dios alguna cosa mejor, Dios siempre nos va a dar lo mejor. ¿Qué dice? Para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué nos dice el texto, hermano? Que Dios nos va a dar cosas mejores. Pero ¿qué es lo que Él quiere? Que tú aprendas a confiar en Él. Podemos ver que nuestro amado Señor Jesucristo acepta la fe como la única respuesta que nosotros le demos a Él para caminar con Él. Ahí tenemos esta lista. Y hermano, el viernes vamos a entrar al capítulo 12 y el domingo terminamos el capítulo 13. Yo quiero animarte a responderle a Dios en fe. Hemos puesto tantos ejemplos que pone la Escritura y hemos dado tantas aplicaciones a diferentes áreas de nuestra vida. Apliquemos esta fe a nuestra vida. Confiemos en Dios, confiemos en su palabra y aprendamos a caminar con Él. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche. Perdónanos porque a veces actuamos de manera incrédula. Perdónanos, Dios, porque a veces nos dejamos guiar por este mundo, por las filosofías mundanas del dinero, del sexo, de la familia, del matrimonio, del noviazgo. Y Padre, a veces estamos llorando porque fracasamos en nuestra vida por no obedecerte, y eso es falta de fe. Ayúdanos a caminar contigo, Señor.
a creerte a ti, a creer tu palabra, a poner en práctica este libro maravilloso, a vencer el mundo, a vencer los obstáculos, a ver esta vida presente solamente como un peregrinaje, Señor, y a vivir aquí con los valores del Rey. Padre, enséñanos a caminar contigo. Gracias por esta noche. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias. El día viernes continuamos capítulo 12 y el domingo cerramos el capítulo 13. Dios los bendiga.